This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. I can say to my new Samsung Galaxy S25 Ultra, hey, find a keto-friendly restaurant nearby and text it to Beth and Steve. And it does without me lifting a finger, so I can get in more squats anywhere I can. 1, 2, 3. Will that be cash or credit? Credit. 4. Galaxy S25 Ultra, the AI companion that does the heavy lifting so you can do you. Get yours at Samsung.com. Compatible with select apps. Requires Google Gemini account. Results may vary based on input. Check responses for accuracy. ¿Sabías que en uno de los momentos más misteriosos de la historia bíblica, Satanás intentó tomar posesión del cuerpo de Moisés? Así es, has oído bien. Este acontecimiento es tan enigmático y lleno de profundas revelaciones que si aún no conoces la razón detrás de él, te sorprenderás. Y lo más impactante de todo es que lo que estaba en juego no era solo el cuerpo de Moisés, sino algo mucho más grande y aterrador. Imagínese por un momento lo que eso podría significar. Un enfrentamiento directo entre el ángel del Señor y las fuerzas del mal, en una batalla espiritual que trasciende el entendimiento humano. ¿Por qué Satanás estaría interesado en un hombre que ya estaba muerto? ¿Qué tenía este cuerpo de tan importante que lo deseaba tan intensamente? Hoy exploraremos este profundo misterio y sacaremos a la luz una verdad que pocos conocen. Y lo más intrigante de todo, este episodio está lleno de lecciones que hablan directamente a nuestra fe y a la lucha espiritual que enfrentamos cada día. Sé que estás ansioso por saber más, así que quédate conmigo hasta el final de este video. Lo que estoy a punto de compartir puede cambiar tu comprensión de los conflictos espirituales y la lucha por nuestros destinos eternos. Cuando hablamos del cuerpo de Moisés, muchos pueden pensar que se trata simplemente de una muerte y entierro común, pero ese no es exactamente el caso. En Deuteronomio, capítulo 34, versículo 5, la Biblia nos dice que Moisés murió en la tierra de Moab, según el mandato del Señor. Sin embargo, lo que pocos saben es lo que ocurrió después de su muerte, y es ahí precisamente donde entra el misterio y la batalla espiritual que muchos desconocen. El versículo que menciona la muerte de Moisés, aunque es claro acerca del final de su vida, omite una parte crucial de esa historia. En el libro de Judas, capítulo 1, versículo 9, encontramos una referencia sorprendente. Es allí donde vemos un conflicto celestial, donde el arcángel Miguel y Satanás se enfrentan sobre el cuerpo de Moisés. La Biblia describe este episodio de una manera directa pero enigmática. Pero el arcángel Miguel, cuando contendía con el diablo y disputaba por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: «El Señor te reprenda». Judas 1:9. ¿Qué está en juego aquí? ¿Por qué Satanás quería el cuerpo de Moisés? ¿Y qué hizo el arcángel Miguel, uno de los ángeles más poderosos de Dios, para detenerlo? Para comprender mejor esta batalla espiritual, necesitamos considerar el profundo simbolismo del cuerpo de Moisés. Moisés fue un hombre elegido por Dios para liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Él fue el gran líder que condujo al pueblo a la tierra prometida, pero ni siquiera él, con toda su grandeza, entró en la tierra que Dios prometió a sus descendientes. La razón de su muerte antes de entrar en Canaán está relacionada con su desobediencia, pero esto no disminuye el hecho de que fue un hombre extraordinario, venerado a lo largo de la historia del pueblo de Israel. Sin embargo, Moisés también tenía algo muy valioso que Satanás quería:
representaba el pacto de Dios con su pueblo, el cumplimiento de las promesas y un testimonio de la fidelidad divina. El cuerpo de Moisés no era solo un cuerpo físico, sino una representación de todo el plan de Dios para la redención de Israel y más ampliamente de la humanidad. Satanás sabía esto. Él no solo quería el cuerpo de Moisés, sino que quería destruir el testimonio de Dios a través de él. Ahora la gran pregunta: ¿por qué Satanás, sabiendo que Moisés ya estaba muerto, quiso su cuerpo? La respuesta está directamente relacionada con el plan de destrucción de Satanás contra la humanidad y el pueblo de Dios. Satanás sabía que si podía manipular o controlar el cuerpo de Moisés, podría corromper o destruir el símbolo del pacto de Dios con Israel. Moisés era para los israelitas una figura de autoridad divina, y su cuerpo representaba algo sagrado. Si Satanás poseyera este cuerpo, podría destruir simbólicamente la obra de Dios y desviar la fe del pueblo de Israel. Lo que es aún más intrigante es que Satanás ya había intentado destruir a Moisés desde su nacimiento. ¿Recordáis la historia del faraón que ordenó matar a todos los niños hebreos? Satanás siempre ha tenido como objetivo debilitar o destruir los planes de Dios para la humanidad. Y de alguna manera, este episodio con el cuerpo de Moisés no fue un nuevo intento, sino la continuación de un esfuerzo de larga data. Ante esta amenaza, el arcángel Miguel se puso de pie. Pero, contrariamente a lo que muchos podrían esperar, él no se limitó a atacar a Satanás ni a confrontarlo con fuerza bruta. Miguel, en su sabiduría y autoridad, usó las palabras adecuadas. El Señor te reprenda. Esta declaración es poderosa, porque Miguel no estaba actuando por su propia cuenta, sino que confiaba en la autoridad de Dios. Él sabía que solo Dios podía lidiar con Satanás y que el Señor tenía control total sobre la situación. Este acontecimiento nos revela algo importante hoy. En nuestras batallas espirituales no debemos confiar únicamente en nuestras propias fuerzas. Debemos someternos a la autoridad de Dios y reconocer que Él es el único que puede protegernos de las fuerzas del mal que nos rodean. Profundicemos ahora en lo que estaba en juego en la disputa espiritual sobre el cuerpo de Moisés. No se trató de una simple confrontación entre el bien y el mal, sino de una lucha con implicaciones eternas. La batalla que tuvo lugar entre el arcángel Miguel y Satanás no fue solo una disputa por un cuerpo humano, sino una disputa sobre lo que Moisés representaba: la fidelidad de Dios, el cumplimiento de las promesas divinas y la historia de la redención de la humanidad. El cuerpo de Moisés no era un objeto cualquiera, no era solo el cuerpo de un líder pasado. Moisés, como se mencionó anteriormente, fue el hombre a través del cual Dios realizó grandes hazañas, como dividir el Mar Rojo, recibir los 10 mandamientos en el monte Sinaí y guiar al pueblo de Israel a través del desierto durante 40 años. La historia de Moisés está intrínsecamente ligada al plan de Dios para la salvación de su pueblo, y por eso el cuerpo de Moisés tenía un profundo valor simbólico. Para entender la importancia de esta disputa, debemos mirar lo que Moisés representó para los israelitas. Él era el mediador de la ley de Dios, el legislador, el que estableció el pacto entre Dios y el pueblo. Hear that? It's SpringFest savings calling your name, only at Lowe's. Right now, get a free Select Ego 56-volt battery when you buy a Select Ego trimmer, blower, or mower. Plus, get your choice of any 2 bags of Miracle-Gro organic soil mix for only $16. Shop these can't-miss deals in-store or online today. Lowe's, we help, you save. Valid through 4/2. Selection varies by location. While supplies last. Excludes Hawaii. Pepsid Complete knows that food is one of the best parts of game day.
That is, until heartburn strikes. Thankfully, just one chewable tablet of Pepcid Complete provides dual-action heartburn relief with an antacid that starts working instantly and an acid reducer that lasts all day. So you can stay focused on that second helping of chili without worrying about heartburn. All day based on 8-hour symptom relief studies during the day. Use product only as directed. Hey, Fidelity. How can I remember to invest every month? With the Fidelity app, you can choose a schedule and set up recurring investments in stocks and ETFs. Oh, that sounds easier than I thought. You got this. Yeah, I do. Now, where did I put my keys? You will find them where you left them. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC. Su cuerpo, por tanto, simbolizaba el pacto que Dios hizo con Israel, la promesa de una tierra prometida y la venida de un Redentor. Satanás, al intentar tomar posesión de este cuerpo, no solo estaba desafiando a Moisés, sino desafiando el plan divino mismo. En Efesios capítulo 6, versículo 12, la Biblia nos dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este pasaje ilustra perfectamente la naturaleza de esta batalla entre Miguel y Satanás. No fue una lucha física, sino una guerra espiritual, en la que las fuerzas del mal intentaron distorsionar el plan de Dios, tratando de corromper lo que Dios había establecido. Satanás sabía el poder que tenía el cuerpo de Moisés como símbolo de fidelidad a Dios, y por eso su intención era corromper ese símbolo. Desde el principio, Satanás ha buscado destruir la obra de Dios. La Biblia nos dice que Él es el padre de la mentira, Juan 8:44, y que su objetivo es alejar a la gente de la verdad, alejarla de Dios. El intento de tomar el cuerpo de Moisés fue parte de su plan para distorsionar y destruir lo que representaba la salvación. Es importante señalar que el cuerpo de Moisés, por sagrado que fuera, no era un fin en sí mismo. Moisés, a lo largo de su vida, siempre señaló algo mayor: el Mesías que vendría, Jesucristo. Satanás sabía esto y quería destruir el vínculo entre Moisés y la promesa de salvación que vendría a través de Jesús. Al intentar tomar el cuerpo de Moisés, no solo estaba intentando corromper la historia, sino también impedir que el testimonio de Dios permaneciera firme e inmutable. El hecho de que Miguel no entrara en una disputa directa con Satanás, sino que simplemente declarara, «El Señor te reprenda», nos revela algo crucial. La victoria sobre Satanás no viene de nuestra fuerza o habilidades, sino de la autoridad de Dios. Miguel, siendo un arcángel de poder incomparable, sabía que la verdadera autoridad viene de Dios y que sin el permiso divino ni siquiera él podría vencer a Satanás. En 1 Juan 4:4 leemos, «Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo». Al igual que Miguel, nosotros como cristianos no luchamos solos. La victoria sobre las fuerzas del mal ya fue ganada por Cristo en la cruz. Lo que hizo Miguel fue simplemente confiar en el poder de Dios y en la palabra del Señor para asegurar la victoria. Él sabía que el único que podía lidiar con Satanás era Dios mismo. El intento de Satanás de tomar el cuerpo de Moisés también encaja en su plan más amplio de tratar de destruir al pueblo de Dios. Desde la caída en el jardín del Edén, él ha buscado corromper y destruir todo lo que Dios ha creado. A través de Moisés, Dios había hecho promesas al pueblo de Israel. Y Satanás, al intentar robar el cuerpo de Moisés, estaba tratando simbólicamente de robar esas promesas. Pero lo que Satanás no entendió es que no podía detener los planes de Dios. Incluso después de la muerte de Moisés, Dios continuó cumpliendo sus promesas.
Josué condujo a los israelitas a la tierra prometida y el linaje de Moisés continuó apuntando al mayor libertador que la humanidad haya conocido jamás, Jesucristo. Satanás ha tratado de socavar la confianza de la gente en Dios, pero Dios, en su soberanía, siempre prevalecerá. Ahora bien, ¿qué significa todo esto para nosotros? La disputa sobre el cuerpo de Moisés no es solo un episodio antiguo registrado en las Escrituras. Este acontecimiento tiene una relevancia inmensa para nuestras vidas hoy. Él nos recuerda que estamos en una guerra espiritual constante. Satanás no se da por vencido en sus intentos de destruir los planes de Dios para nuestras vidas. Pero, como Miguel, necesitamos confiar en la autoridad de Dios y creer que Él ya nos ha dado la victoria a través de Jesús. En Romanos capítulo 8, versículo 31 leemos: ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Este es el mayor recordatorio que podemos tener. Si Dios está con nosotros, ninguna batalla, ningún intento de Satanás por corrompernos o destruirnos podrá prevalecer. Necesitamos recordar que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra las fuerzas espirituales que buscan separarnos del Señor. Ahora que hemos explorado la batalla espiritual que involucró el cuerpo de Moisés, es importante que entendamos lo que este evento revela no solo sobre el pasado, sino también sobre el futuro. La disputa sobre el cuerpo de Moisés tuvo lugar no solo en el contexto de su muerte física, sino también en el contexto de la promesa de la resurrección, algo que es central para nuestra fe cristiana. Este acontecimiento apunta directamente a la obra redentora de Cristo y al poder de Dios sobre la muerte. El hecho de que Moisés muriera y fuera enterrado por Dios, pero su cuerpo no fuera encontrado, plantea una pregunta fascinante. ¿Qué pasó con el cuerpo de Moisés? En Deuteronomio capítulo 34, versículo 5, leemos: Moisés, siervo del Señor, murió allí en la tierra de Moab, conforme a la palabra del Señor. Y el Señor lo sepultó en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet Peor. Pero nadie sabe dónde está su sepultura hasta el día de hoy. ¿Por qué entonces no hay tumba de Moisés? ¿Por qué Dios mismo asumió la responsabilidad de enterrar a Moisés? El simple hecho de que Dios enterrara a Moisés en lugar de permitir que lo hicieran los israelitas puede darnos una pista. Dios, en su soberanía, no permitió que nadie supiera dónde estaba enterrado Moisés, quizás para impedir que los israelitas veneraran su cuerpo o crearan culto alrededor de su tumba. Esta ausencia de sepultura nos habla también de algo más grande: la esperanza de la resurrección. En Judas, versículo 9, vemos una referencia a la disputa sobre el cuerpo de Moisés, y la iglesia primitiva creía que esta disputa tenía un significado profundo. En lugar de un simple entierro, el cuerpo de Moisés fue conservado por Dios, lo que indica que, así como Jesús resucitó, Moisés en algún momento también resucitará para la gloria de Dios. Esta es una promesa que se extiende a todos nosotros. La disputa sobre su cuerpo nos recuerda nuestra propia promesa de resurrección. En 1 Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 52. This episode is brought to you by Coffee Mate. After watching this season of the HBO's original series, The White Lotus, this is the tropical getaway I needed. One more pina colada, please. Hey, you're not on mute. Oh, I thought I was in paradise. Turns out, it was my Coffee Mate. Coffee Mate Pina Colada and Thai Iced Coffee Flavored Creamers. Inspired by the newest season of HBO's original series, The White Lotus. For the love of coffee. Try now. Get ready for Netflix's gripping new medical drama, Pulse.
Set in a cutting-edge Miami trauma center, third-year resident Dr. Danny Sims is unexpectedly thrust into a promotion when beloved Chief Resident Dr. Xander Phillips gets suspended. Then, with the emotional and physical stakes at their highest, a storm will push the hospital and its residents to their limits. Witness how life can change in a heartbeat when you're operating under pressure. Watch Pulse, April 3rd, only on Netflix. Still getting around to that fix on your car? You got this. On eBay, you'll find millions of parts guaranteed to fit. Doesn't matter if it's a major engine repair or your first time swapping your windshield wipers. eBay has that part you need, ready to click perfectly into place for changes big and small. Loud or quiet, find all the parts you need at prices you'll love. Guaranteed to fit every time. But you already know that. eBay. Things, people, love. Eligible items only. Exclusions apply. Pablo nos enseña que, he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. La batalla por el cuerpo de Moisés nos recuerda que mientras Satanás intenta por todos los medios corromper y destruir, Dios tiene el control absoluto sobre la vida y la muerte. La resurrección de Moisés, como la de Jesús, es prueba de que aunque Satanás tuvo poder sobre la muerte por un tiempo, ahora ha sido derrotado. Cristo, muriendo en la cruz y resucitando, venció la muerte de una vez por todas. Cuando Moisés murió, estaba en plena obediencia a Dios, pero aún así la muerte era una consecuencia del pecado en el mundo. Sin embargo, con el cuerpo de Moisés, Dios reveló que la muerte no tendría la última palabra. En Apocalipsis 1:18, Jesús declara: Yo soy el que vive y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Esta es la promesa que se extiende a todos los que creen en Cristo. La muerte ya no tiene dominio sobre los que están en Cristo. El hecho de que Satanás quisiera el cuerpo de Moisés puede verse como un intento de reclamar dominio sobre la muerte. Satanás, que siempre estaba y está tratando de anular el plan divino, quería el cuerpo de Moisés, quizás con la esperanza de mantener la muerte sobre él. Pero lo que Satanás no sabía o no quería entender era que la muerte ya no tenía poder sobre Moisés, ni sobre ningún otro que fuera parte del plan de Dios. El cuerpo de Moisés era más que solo un cuerpo físico. Representaba la fidelidad, la obediencia y el cumplimiento de las promesas de Dios. Satanás, al querer apoderarse de Moisés, quería de alguna manera subvertir estas cualidades y corromper el testimonio de fe que Moisés dejó para las generaciones futuras. Pero, como hemos visto, la victoria de Miguel sobre Satanás demuestra que no hay nada que el enemigo pueda hacer para derrotar los planes de Dios. Esto nos enseña una poderosa lección para nuestras propias vidas. Así como el cuerpo de Moisés fue guardado por Dios y no se corrompió, Dios también guarda nuestra fe y nuestras vidas. Él promete que incluso frente a las luchas espirituales y los intentos de Satanás de alejarnos del camino de la verdad, Él permanece con nosotros y nos protege. La disputa sobre el cuerpo de Moisés nos recuerda que en Cristo tenemos seguridad eterna y que Dios nunca permitirá que sus hijos sean derrotados. En nuestra vida diaria también enfrentamos batallas espirituales. Satanás intenta desviarnos, corromper nuestra fe y hacernos dudar de las promesas de Dios. Él usa mentiras, tentaciones e incluso las dificultades de la vida para hacernos cuestionar la fidelidad de Dios. Sin embargo, la victoria de Miguel sobre Satanás nos enseña que nuestra confianza debe estar en la autoridad de Dios, no en nuestra propia fuerza. En Santiago capítulo 4, versículo 7, se nos instruye: someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros.
Resistir al diablo no significa luchar con nuestras propias fuerzas, sino confiar plenamente en Dios y su palabra. Al igual que Miguel, debemos afirmar la autoridad de Dios y confiar en que Él tiene la última palabra sobre nuestras vidas. En un mundo que constantemente intenta alejarnos de Dios, debemos aprender a mantenernos firmes, como lo hizo Moisés durante su viaje. Incluso cuando enfrentamos dificultades, sabemos que nuestra esperanza está en la promesa de la resurrección y la vida eterna. La disputa sobre el cuerpo de Moisés nos recuerda que no importa cuánto intente Satanás robar o corromper nuestra fe, Dios tiene el control absoluto y su voluntad se cumplirá. Ahora, reflexionando sobre lo que hemos visto hasta ahora, pregunto, ¿has vivido tu vida con la confianza de que Dios es quien tiene la última palabra en tu historia? ¿Has resistido las tentaciones del enemigo, confiando en que, como Moisés, tu camino de fe está custodiado por Dios hasta el final? La disputa sobre el cuerpo de Moisés, como hemos visto hasta ahora, no es solo un acontecimiento histórico, sino también un símbolo profundo de las batallas espirituales y del triunfo de Dios sobre las fuerzas del mal. A medida que profundizamos nuestra comprensión de este evento, podemos ver que está estrechamente vinculado a principios espirituales que se aplican a nuestra vida diaria y a nuestro camino de fe. El primer punto que debemos considerar es la obediencia de Moisés a Dios, algo que se extendió incluso hasta su muerte. Moisés no era un personaje cualquiera. Fue elegido por Dios para guiar al pueblo de Israel, para enfrentarse al faraón, para liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto y para conducirlos a través del desierto hacia la tierra prometida. Su vida estuvo marcada por la obediencia y la sumisión a la voluntad divina. Incluso frente a una gran responsabilidad y sufrimiento, Moisés permaneció fiel a Dios. Cuando Dios lo llamó a morir, no solo lo aceptó de nuevo consigo, sino que también se ocupó de cada detalle de su muerte. Moisés murió conforme a la palabra del Señor. Deuteronomio 34:5. Esto nos enseña que en nuestras vidas, incluso los momentos más difíciles y las situaciones que parecen fuera de nuestro control, están en manos de Dios. Él no solo controla los grandes asuntos de la vida, sino que también se ocupa de los más pequeños detalles. Muchas veces, nosotros los cristianos nos encontramos ansiosos o preocupados por el futuro. Nos preguntamos cómo se desarrollarán las cosas, qué pasará en nuestra vida, en nuestra salud, en nuestra familia. Sin embargo, el ejemplo de Moisés nos enseña que podemos descansar sabiendo que Dios tiene el control absoluto. Cuando Dios nos llama a un propósito, Él está con nosotros en cada etapa de nuestro viaje, incluso al final de nuestros días. Así como el Señor cuidó del cuerpo de Moisés, también cuida de nuestras vidas. La lucha por el cuerpo de Moisés entre Miguel y Satanás también puede verse como un símbolo profético que apunta a la esperanza de resurrección que todos los creyentes tienen en Cristo. La propia muerte de Moisés, aunque parte de la realidad del pecado en el mundo, fue superada por el poder de Dios, quien demostró que la muerte no tendría la última palabra sobre su siervo. El cuerpo de Moisés no fue abandonado a su suerte, y de hecho su muerte fue un punto de transición, no hacia el final de su misión, sino hacia una mayor revelación en el futuro. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 20, Pablo escribe: Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron. El cuerpo de Moisés fue preservado por Dios como símbolo de lo que le sucedería a todos los que están en Cristo. Last week was our first playoff game, and my plaque psoriasis was so itchy under all my gear. Sometimes just thinking about scratching could take me out of the moment. And then my doctor told me I could get clearer skin with a pill called Otezla.
Otezla apremilast is a prescription medicine used to treat adult patients with plaque psoriasis for whom phototherapy or systemic therapy is appropriate. Otezla can help you get clearer skin after just 4 months. Okay, ready for the next game. Talking to my doctor about a pill was a total game changer. Don't use Otezla if you're allergic to it. Get medical help right away if you have trouble breathing or swallowing, swelling of the face, lips, tongue, throat, or arms. Severe diarrhea, nausea or vomiting, depression, suicidal thoughts, or weight loss can happen. Tell your doctor if any of these occur and if you have a history of depression or suicidal thoughts. Live in the moment. Ask your doctor about Otezla. Call 1-8444-OTEZLA or visit Otezla.com for prescribing info about cost, and more. So good, so good, so good. Get ready, because Clear the Rack is on at your Nordstrom Rack store. Now through Monday, find incredible deals on Wear Now styles. On sale for even less at Nordstrom Rack. Take an extra 25% off red tag clearance throughout the store from brands like Adidas, Marc Jacobs, Steve Madden, and more. All sales final. The best stuff goes fast. So shop this sale at Nordstrom Rack today. Please see NordstromRack.com or ask a store associate for details. Hi, this is Debbie, your Blinds.com design consultant. Oh, wow. A real person. Yep, I am here to help you with everything, from selecting the perfect window treatments Well, I've got a complicated project. Oh, not a problem. I can even schedule a professional measure and install. We can also send you samples, fast and free. I just might have to do more. Oh, okay. So the first room we're looking at is for guests. Shop Blinds.com now and save up to 40% site-wide. Blinds.com. Rules and restrictions may apply. Jesús, la verdadera primicia, resucitó de entre los muertos para asegurar que la muerte ya no tuviera dominio sobre los creyentes. Así, el cuerpo de Moisés, conservado por Dios y no corrompido por Satanás, es un anticipo de la resurrección final, cuando todos los cuerpos que están en Cristo serán glorificados. Esto también nos lleva a reflexionar sobre nuestra propia vida y muerte. La muerte, para el cristiano, no es un final, sino el comienzo de una nueva etapa en la presencia de Dios. La esperanza de que nuestra resurrección está asegurada en Cristo nos da valor y consuelo, especialmente en momentos de dolor o sufrimiento. La batalla por el cuerpo de Moisés nos recuerda que la muerte no tiene poder para separar al creyente de Dios. Como escribió Pablo en Romanos capítulo 8, versículos 38-39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Otro aspecto interesante que conecta a Moisés con el Nuevo Testamento es su presencia en la transfiguración de Jesús, uno de los eventos más poderosos y simbólicos del ministerio de Cristo. En Mateo capítulo 17, versículo 3, leemos que mientras Jesús estaba orando en el monte, y he aquí aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Esto no fue un accidente. Moisés y Elías no se aparecieron a Jesús por casualidad. Ellos fueron elegidos para estar presentes en ese momento glorioso, confirmando que Jesús era el cumplimiento de las promesas hechas por Dios en el Antiguo Testamento. La presencia de Moisés en la transfiguración también tiene un significado profundo. Moisés representaba la ley que fue dada por Dios al pueblo de Israel. Jesús, al transfigurarse ante sus discípulos, estaba mostrando que no venía a abolir la ley, sino a cumplirla. Moisés y Elías testificaron que Jesús era el cumplimiento de las Escrituras, la ley y los profetas. Esto reafirma el papel de Moisés como figura central en la historia de la salvación, cuya vida y misión apuntaban a la llegada del Mesías. Cuando vemos a Moisés en la transfiguración, también vemos el cumplimiento de la promesa de que así como Dios cuidó de Moisés, cuidará de nosotros. Moisés no tenía un sepulcro accesible, pero está con Jesús en la gloria.
El cuerpo de Moisés, preservado por Dios, señala la verdad de que en la gloria celestial los creyentes serán transformados y estarán con Cristo para siempre. Finalmente, la disputa sobre el cuerpo de Moisés nos enseña la importancia de confiar plenamente en Dios en las batallas espirituales. Satanás, como hemos visto, siempre intenta apropiarse de lo que es de Dios, tratando de distanciarnos del plan divino. Sin embargo, así como Moisés, quien fue guardado por Dios y cuyo cuerpo no fue corrompido, también nosotros debemos confiar en que Dios cuida nuestras vidas, incluso en las batallas más intensas. En Efesios capítulo 6, versículos 10 al 13, Pablo nos instruye a ser fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Cada uno de nosotros, como cristianos, enfrentamos batallas diarias contra el mal, pero la promesa de que Dios está con nosotros, como estuvo con Moisés, nos da la confianza para resistir. En momentos de dificultad, recuerda que, como Moisés, estás siendo guardado por Dios, y al final, la victoria será tuya. Después de explorar la lucha espiritual que rodea el cuerpo de Moisés y sus significados más profundos, llegamos a la revelación final y quizás más poderosa de este evento. La historia de Moisés, su papel profético y su lucha contra las fuerzas del mal, nos enseña una lección de gran importancia: la victoria de Dios sobre el mal y la promesa de que nada puede impedir los planes de Dios. La vida de Moisés es un claro testimonio de fe y obediencia a Dios. Desde el momento en que fue llamado por Dios, desde la zarza ardiente hasta su muerte en el monte Nebo, Moisés demostró una confianza inquebrantable en el Señor, incluso frente a las dificultades más extremas. Él fue el líder que guió a los israelitas a través del desierto, enfrentándose a desafíos inimaginables, pero siempre confiando en las promesas de Dios. Su legado es recordado por su coraje, paciencia y dedicación a la voluntad divina, pero también por el modo en que se mantuvo fiel hasta el final. En Deuteronomio capítulo 34, versículo 10, leemos que nunca más se levantó en Israel profeta como Moisés, a quien el Señor conociera cara a cara. Moisés fue único en su relación con Dios, y esto demuestra la intimidad que logró con el Señor a través de su obediencia y humildad. Nuestro propio camino de fe también está marcado por la obediencia a Dios. Moisés nos muestra que incluso en las situaciones más difíciles podemos confiar en que Dios nos guía y nos capacita para cumplir su propósito. Él no es solo un ejemplo del pasado. Moisés sigue siendo un modelo de vida para todos aquellos que buscan vivir en fidelidad al Señor. Su obediencia, su disposición a servir y su disposición a seguir la voluntad de Dios, incluso frente a las dificultades, son cualidades que debemos cultivar en nuestras propias vidas. La disputa sobre el cuerpo de Moisés revela algo más profundo: la batalla final contra el mal. El hecho de que Satanás haya intentado tomar el cuerpo de Moisés demuestra que no dejará de intentar apartar a los hijos de Dios de sus planes. Sin embargo, la acción de Miguel, que intervino e impidió que Satanás prevaleciera, es una declaración clara de que la victoria de Dios es segura y definitiva. El cuerpo de Moisés, que podría haber sido profanado, fue guardado por Dios y preservado de toda corrupción, mostrando que, al final, el mal nunca tendrá la última palabra. En Apocalipsis, capítulo 20, versículo 10, se revela que al final de los tiempos, el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. La lucha de Moisés y la derrota de Satanás en ese momento particular son un anticipo del juicio final, cuando el enemigo de nuestras almas será arrojado al abismo para siempre.
Lo que vemos aquí en el acto de Dios custodiando el cuerpo de Moisés es una imagen profética de la certeza de la victoria final sobre el mal. ¿Qué nos enseña esto? En nuestras propias vidas, las batallas espirituales son reales, pero siempre debemos recordar que Dios, en su soberanía, ya ha ganado. Satanás puede luchar contra nosotros, pero nunca tendrá la última palabra. Así como Dios cuidó del cuerpo de Moisés, también cuida de nosotros, y su victoria será nuestra victoria. Podemos vivir con confianza, sabiendo que la lucha ya está ganada, que al final Satanás será derrotado, y como creyentes compartiremos la gloria de Dios. Hay otra lección crucial que aprendemos de la historia del cuerpo de Moisés: la expectativa de la resurrección final. Cuando Dios preservó el cuerpo de Moisés, estaba señalando algo mucho más grande que simplemente cuidar de un siervo fiel. Estaba señalando la promesa de resurrección que se da a todos los creyentes. This episode is brought to you by LifeLock. It's tax season, and we're all a bit tired of numbers. But here's one you need to hear. $16.5 billion. That's how much the IRS flagged for possible identity fraud last year. Now here's a good number. 100 million. That's how many data points LifeLock monitors every second. If your identity is stolen, they'll fix it. Guaranteed. Save up to 40% your first year at LifeLock.com/podcast. Terms apply. This episode is brought to you by Progressive Insurance. Do you ever find yourself playing the budgeting game? Well, with the Name Your Price tool from Progressive, you can find options that fit your budget and potentially lower your bills. Try it at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Not available in all states. Moisés, incluso después de la muerte, espera la resurrección. Así como todos nosotros en Cristo, tenemos la esperanza de ser un día transformados y recibidos en la gloriosa presencia de Dios. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16-17, Pablo nos recuerda la promesa de la resurrección, porque el Señor mismo con gran voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La historia de Moisés es, por tanto, una anticipación de esta gran resurrección. Cuando vemos a Dios custodiando su cuerpo, es como una promesa de lo que está por venir, que todos los cuerpos de los creyentes, preservados por la gracia de Dios, serán resucitados y glorificados. El acontecimiento que aparentemente pasó desapercibido, la disputa sobre el cuerpo de Moisés, es en realidad un eco de la gran esperanza cristiana de la resurrección. La lucha por el cuerpo de Moisés y el hecho de que Dios lo guardara tan celosamente tiene un impacto profundo en nuestras vidas. Ella nos recuerda que incluso cuando parece que el enemigo está ganando terreno, Dios tiene el control. Él nos cuida, nos preserva y nos guarda, tal como lo hizo con Moisés. Además, debemos ser conscientes de que nuestras propias batallas espirituales no son solo personales, sino que tienen implicaciones eternas. Cada lucha que enfrentamos, cada tentación que superamos, nos acerca a la gloriosa realidad de la resurrección, donde viviremos para siempre con Cristo. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Significa que mientras enfrentamos nuestras luchas diarias, podemos tener confianza en nuestra posición en Cristo. Así como Moisés fue guardado por Dios, nosotros también lo somos, y al final venceremos. La victoria final sobre Satanás está asegurada, y como creyentes, nuestra esperanza de resurrección nunca se verá frustrada. La historia de la lucha espiritual por la posesión del cuerpo de Moisés no es solo una curiosidad bíblica.
es una lección poderosa sobre la batalla que libramos contra las fuerzas del mal, sobre la soberanía de Dios y sobre la certeza de su victoria final. Moisés fue guardado, y nosotros también. Así, podemos vivir con confianza y esperanza, sabiendo que en Cristo la muerte ha sido vencida y nos espera la vida eterna. La victoria ya ha sido ganada, y nuestra parte es confiar, obedecer y esperar con fe el cumplimiento de la promesa de Dios. Ahora más que nunca es tiempo de tomar coraje y caminar con la certeza de que, con Dios a nuestro lado, ganaremos todas las batallas.